Venir, buenos días a todos, que ya nos hemos saludado. Y hoy nos toca la tercera parte de todo este compendio, que es explorando el sentido de la vida, ¿no? Y hoy, pues, Jesús, la persona que creías conocer. No pude estar con vosotros la semana pasada, pero sí que he escuchado la grabación y ahí nos dejó Jaume con esas incógnitas, ¿no? A ver quién es esa persona que creemos conocer, ¿no? Y pensaba que cuántas veces decimos, conozco a esta persona y la valoramos por, yo qué sé, por una respuesta que nos ha dado, por un encuentro que hemos tenido con ella con un café y decimos, esta persona es así, o un escritor o un actor de cine, decimos, yo lo conozco, y utilizamos esta palabra conocer así ligeramente, ¿no? Por ejemplo, pues decís, me conocéis a mí, pero no me conocéis mucho porque hoy es mi cumple y no sabéis. Bueno, pues estas cosas así, ¿no? Que decimos, la utilizamos como vuelvo a decir, ¿no? La utilizamos así ligeramente, pero la palabra conocer es un poco más profundo que todo eso, ¿no? Y nos decía Jaume que se conoce a la persona a través de la relación, de tener una relación, de pasar tiempo con ella. Y bueno, pues así es lo que nos pasa con Jesús, ¿no? Yo que he creído en Jesús, pues cada vez le conozco más, porque cada vez pues estás más tiempo con él, sabes más lo que él nos dice y es así, ¿no? Entonces aquí, bueno, también pensaba, ¿lo conocemos de verdad? Estamos ahí con esa palabra pensando en Dios, ¿no? ¿Conozco a Dios de verdad? Pues eso, aquí Jaume nos explicará qué es de verdad conocer a Dios, ¿no? Igual lo creíamos, pero creo que nos explicará un poquito más profundo. Así que te dejamos ahí, que nos aclares todas estas dudas que a veces tenemos, ¿no? Y podamos conocer quién es Jesús. Es un placer de estar una semana más aquí con vosotros y de recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto, como decíamos el primer día, esto es una sola serie, es un solo argumento que se va desarrollando a lo largo de los días, ¿no? Recuerdo que la semana anterior estábamos hablando de la inteligencia espiritual. Decimos que la espiritualidad es una cosa que no siempre podemos medir, pero que hay como antenas que nos hacen conectar con el mundo de lo espiritual. Que la inteligencia espiritual es aquella parte de nuestro interior que es capaz de sintonizar con lo eterno, ¿no? Que de alguna manera se nos va manifestando. ¿Os acordáis que decíamos que hay sonidos que nuestro oído no puede escuchar, pero que sin embargo podemos medir? Entonces el sonido está ahí, pero yo no lo escucho, eso no quiere decir que no exista. Si desarrollo la capacidad, si desarrollo un aparato para medirlo, entonces sabré que está ahí. La espiritualidad está ahí. Nosotros como civilización occidental, en buena parte, hemos perdido la capacidad de sintonizar. Las civilizaciones a lo largo de la historia, todas las civilizaciones, no hay ni una que no tenga la capacidad de sintonizar con lo eterno. Las más escondidas, en la selva más escondida, tienen capacidad para lo espiritual, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, tenemos que volver a recuperar para nuestra propia felicidad. Porque si no tenemos una parte de nosotros mismos, nosotros no somos seres solamente físicos. Nosotros no somos seres solamente emocionales. Nosotros no somos seres solamente intelectuales, sino somos seres espirituales también. Y para tener esas dimensiones completas, para ser un ser humano completo, debo crecer y crecer equilibradamente en todas las áreas. Si una crece más rápido que la otra, algo no está funcionando bien. Tengo que crecer equilibradamente. Bien, eso significa recuperar, restaurar mi capacidad para lo espiritual. ¿Recordáis que decíamos también que había dos corrientes en el tema de la espiritualidad? La espiritualidad meramente humana, la espiritualidad que tiene un otro, una alteridad, alguien con quien conectar, ¿no? La espiritualidad puramente humana es un descubrimiento de uno mismo. Al final estás solo, no tienes nadie más, no hay comunidad, no hay nada, y tú interiormente descubres tu espiritualidad. Está bien,
pero llegas poco lejos, porque al final tú mismo eres el límite del descubrimiento. Te vas descubriendo a ti mismo, vas descubriendo esa faceta espiritual que tú tienes, pero tú eres el mismo límite, no va más allá. En cambio, la espiritualidad con el otro, con lo eterno, lo que te permite es entrar en conexión con la mente más maravillosa, que te supera muchísimo más, que necesitas una eternidad para conocerle, porque es una mente muchísimo más desarrollada, porque es un corazón que ama. Entonces, claro, estás delante de una relación extremadamente profunda, en donde tú eres la parte pequeña, él es la parte grande, ¿no? En cambio, la espiritualidad, en uno mismo tú eres todo, pero eres muy limitado en ese sentido. En cambio, la otra parte no tiene límites. Es absolutamente eterna, gigantesca, increíble. Entonces decíamos, ¿cómo entrar en conexión con esa parte de esa espiritualidad con el eterno, ¿no? Con el que ha existido siempre, con esa mente más maravillosa? Y decíamos que la Biblia nos daba una pista, nos decía Jesús que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien tú has enviado. Esto es decir, es entrar en una relación. Lo que ese eterno espera de nosotros no es que nosotros seamos seres religiosos, porque el ser religioso piensa que por hacer una serie de cosas, ya sea buenas obras, ya sea asistir a cultos o reuniones, que por el hecho de tener unas ciertas liturgias y cumplir con esas liturgias todas las veces, ya sea una vez al año, ya sea una vez a la semana, las que sean, pero serás agradable a Dios. Y esto no es lo que dice el Dios eterno de las Escrituras. El Dios de las religiones dice esto, pero el Dios de las Escrituras, ese Dios eterno, no dice esto, sino que dice que es una cuestión relacional, que te conozcan a ti, que conozcan a Jesús. Por lo tanto, tiene que ver con el restablecimiento de una relación. Tiene que ver con nosotros fuimos creados no para hacer ceremonias, no para hacer, sino para relacionarnos con Dios. El Dios eterno, que no necesitaba a nadie, crea al ser humano ser a su imagen y semejanza para tener relación con Él. Vamos a ver quién es ese Dios, vamos a ver quién es ese Jesús del cual nos habla. Para conocerle tenemos que saber quién es. Claro, en nuestro tiempo, y ahora estoy ya en la sesión de hoy, ¿vale? En nuestro tiempo lo que nos ha sucedido es que cada uno de nosotros se ha hecho su imagen de Jesús. Cada uno de nosotros hemos proyectado nuestras necesidades, hemos proyectado nuestros anhelos sobre la persona de Jesús. Si sales hoy a la calle y preguntas, haces una encuesta y le preguntas ¿quién es Jesús?, la gente lo que te dirá es quién espera o desea él que Jesús sea. Pero Jesús es aparte de tus anhelos, es aparte de tus deseos. Algunos piensan que es un gran maestro religioso, otros piensan que es un revolucionario social, una especie de Che Guevara anticipado, ¿no? Otros piensan que cada uno hace sus imágenes. Algunos lo llevan aquí en crucecita, otros lo llevan, en fin, que cada uno de nosotros ha proyectado sus deseos y ese Jesús es la proyección de lo que yo quisiera, pero Jesús no es lo que tú deseas. Jesús no es lo que tú quieres. Jesús es alguien aparte de nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no inventarlo, sino descubrirlo, que son dos cosas diferentes. Inventar es que yo genero algo de mi mente. Descubrirlo es que Él está ahí. Es una figura histórica. Estuvo entre nosotros. Caminó por las calles de Jerusalén. A este es al que Dios dice que debemos descubrir. Jesús, en el tiempo en que estaba en la tierra, ya generaba diversas opiniones. Pero es muy curioso que la gente tenía opiniones un poco, hoy diríamos así, utilizando terminología más juvenil, un poco random, ¿no? Un poco cada uno dispara por donde quiere, ¿no? Y Jesús llega un momento en donde les pregunta a la gente que le seguía, al grupo de personas más cercano, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Vale? Porque esto es típico. O sea, ¿quién dice? Sí, es lo mismo si saliéramos hoy en día a la calle y dijéramos,
¿quién decís vosotros que es Jesús? Mirad lo que contestaban en ese tiempo. Dice, ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, de otros que eres Elías, de otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Esas respuestas, ¿qué tenían en común? Tenían una cosa en común, una cosa muy clara, es que todos ellos eran personajes muertos. Juan el Bautista ya estaba muerto, Elías hacía un montón de siglos que estaba muerto, uno de los antiguos profetas. Es decir, lo que hacía Jesús era tan chocante, tan sorprendente, tan extraordinario, que la gente decía, este tiene que ser alguien que ha venido del pasado, que es uno de esos personajes grandes, enormes, que ha venido del pasado y ha venido aquí, porque esto un ser humano normal no lo puede hacer. Pero Jesús pregunta, sigue preguntando Jesús, no dice, ¿quién dice los demás? Fijaos, los demás estaban dispuestos, la gente es que creemos cosas raras. En lugar de estar dispuesto a creer lo que Él dice, estamos dispuestos a pensar que los muertos se vuelven aquí alguna vez. Los muertos no vuelven. Nadie del pasado vuelve. Yo no sé si vais por la calle y vais viendo gente del año 1700, pero yo no. Pero en cambio estamos dispuestos a creer cualquier cosa. Había un escritor británico de principios del siglo XX que decía, cuando la gente no cree en Dios, no es que no crea en nada, es que cree cualquier cosa. Y este es el problema. Cuando nosotros nos negamos a la idea de Dios, nos negamos a sintonizar con el Eterno, no es que no creamos, es que creemos cualquier cosa. Jesús les sigue preguntando a estos amigos de Jesús que iban con él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice que le respondió, eres el Mesías de Dios. Entonces la palabra Mesías puede ser una palabra rara, ¿no? Es una palabra que la utilizamos para Navidad, ¿eh? Llegan unos polvorones que se llama el Mesías, ¿vale? Y nosotros es el único momento del año que usamos la palabra el Mesías. ¿Qué quería decir Pedro cuando contestó esto? No se refería a polvorones, él se refería a la esperanza que el pueblo de Israel a lo largo de milenios había sostenido. Desde la época de los primeros padres, aquellos que llamamos los patriarcas, los fundadores del pueblo de Israel, más de 1000 años para atrás, 1500 años para atrás, habían anunciado de que un día vendrá un profeta mayor que yo, decía Moisés, ¿no? Eso es lo mismo que había visto el rey David 1000 años antes, o profetas como Miqueas y otros 700 años antes. Y todos ellos anunciaban que un día vendría el Mesías. El Mesías era un rey, el Mesías era alguien muy especial, alguien que Dios enviaría para traer libertad al pueblo. Esto era la esperanza de Israel. Y él está diciendo, tú eres aquel del cual se nos habló antiguamente. ¡Wow! Esto es totalmente diferente. Tú conectas con las promesas que nos han sido hechos a nosotros. Tú eres aquel que Dios ha enviado y que había prometido antiguamente. Las profecías es una cosa muy interesante. Las profecías del Antiguo Testamento, para que entendamos cómo funcionan, es que alguien a día de hoy dice que aparecerá en el futuro alguien 1500 años después. Tienes la capacidad de predecir estamos en el 2000, ¿verdad? 2024, ¿sí? En el año 3524, ¿eres capaz de predecir algo sobre el 3524? Complicado predecir algo. Pero si encima eres capaz de afinar el tiro, porque hay gente que hace predicciones, Nostradamus y todo esto, ¿no? Conocemos predicciones de, se ha cumplido, claro. Yo puedo decir, un día alguien en algún lugar hará algo, ¿vale? Seguro que le acierto, ¿sí? Un día alguien en algún lugar hará algo, ¿no? Pero es muy distinto decir, un día nacerá un rey y nacerá, ¿dónde nacerá? ¿Vale? ¿Dónde nacerá? Si yo hoy en día voy a hacer una profecía de un rey que nacerá en Cataluña, ¿sí? ¿Dónde diría yo que nacerá dentro de 700 años? Profeta Miqueas, faltaban 700 años para el nacimiento. Yo, si hiciera la profecía, os diría que nacerá en Barcelona. ¿Por qué? Por estadística.
pura estadística, porque como la mayoría de los niños van a nacer en Barcelona, pues tengo más probabilidades de pegarle, ¿no?, a esto. Pero si el tema no resulta así, sino que yo realmente he tenido una visión de Dios en el cual me ha dicho dónde nacería, yo puedo decir que nacerá en Sant Cebrià de Vallalta. ¿Sabéis dónde está Sant Cebrià de Vallalta? No, está en mi comarca, ¿vale? Está ahí. ¿Sabéis Sant Cebrià de Vallalta cómo es? Es así. Hay 4 casas en Sant Cebrià de Vallalta, no más. Claro, dentro de 700 años alguien nacerá en Sant Cebrià de Vallalta que será el rey de... No, hay muy pocas posibilidades de que le pegue, pero poquísimas posibilidades, nulas. Esto era decir que nacería en Belén, porque Belén es que era ínfimo, es que era minúsculo, ¿entendéis? O sea, aquí hay algo sobrenatural. Este Mesías que tenía que nacer, no podía nacer en Jerusalén, tenía que nacer en Belén de Judá, ¿vale? Entonces, un lugar súper pequeño, pero es que luego continúa con un montón de detalles sobre su vida, sobre palabras que dirá. Imagínate decir las palabras que dirá alguien que vendrá dentro de 1000 años. Y luego dice, ¿cómo será su muerte? ¿Qué tipo de muerte? Detalles de la muerte muy concretos, detalles de la resurrección. Estamos hablando de algo totalmente extraordinario. Estamos hablando de la comunicación de Dios al ser humano. En su tiempo y en el nuestro, estas preguntas, sobre todo la pregunta, ¿y tú quién dices que es? ¿Y tú quién dices que es? Todos al final tenemos que responder. Y de alguna manera respondemos. Porque incluso cuando no respondemos, respondemos. Entonces, cuando no decimos nada, estamos diciendo que yo no quiero la relación con ese, que es un tema relacional, pero yo no quiero relacionarme con él. Porque a veces relacionarme con él me expone. Relacionarme con él me expone ante la mirada de Dios y yo no quiero la mirada de Dios. Probablemente porque tengo una idea de Dios equivocada. Tengo que la mirada de Dios es algo que no está a favor mío, que la mirada de Dios está en contra de mí. Pero realmente esto no es así. La mirada de Dios no está en contra de mí, está a mi favor. Y responderlo afecta mucho a la calidad de la vida que vamos a vivir en primer lugar aquí. Tiene que ver con la vida aquí, no con la vida solo después de morir, sino tiene que ver con la calidad de vida. No es lo mismo vivir a la luz, en la comunión, en la relación íntima con ese ser eterno, que vivir de espaldas a Él. Si tenemos que ver cómo era ese Jesús, si tenemos que conocerle, lo que deberíamos hacer no es hacer una encuesta entre nosotros para saber quién es Jesús, sino lo que tendríamos que hacer es ir y preguntar a aquellos que estuvieron con él. A aquellos, ha pasado 2000 años. Yo no lo he visto nunca por las calles a Jesús, pero hubo gente que sí que anduvo con él. Hubo gente que le escuchó en persona. Yo si fuera, soy del ámbito del derecho, yo sí, cuando voy a establecer la verdad de una cosa, lo que hago es preguntar a los testigos, a los que estuvieron cuando sucedió. Oiga, ¿quién mató a quién? ¿No? ¿Qué es lo que pasó ahí? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a las fuentes primeras, a los cercanos, a los que le acompañaron, a los que lo vieron, a los que estuvieron hablando con él, que nos cuenten quién es Jesús. No nosotros. Nosotros, yo no sé si le habéis visto por aquí, pero yo no le he visto por aquí. Tengo que ir directamente a la fuente en donde está la información. 2 preguntas. ¿Quién dijo Jesús que era? ¿Qué dijo de sí mismo? Y la segunda cosa es qué dijeron los demás sobre sí mismo, sobre él, sobre Jesús. En primer lugar, Jesús es un personaje único en la historia. Nunca antes ni después ha habido una persona tan especial que haya captado el interés de la gente a lo largo de tantos siglos de historia. Ha habido otros personajes, ¿no?, que han estado seguidos por mucha gente. Ellos decían de sí mismos que eran el que buscaba la luz. Pero es que Jesús dice es que yo soy la luz. Algunos decían, soy el que busca el camino. Pero Jesús decía, yo soy el camino. Hay una frase potente de él que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No soy el que busca el camino, el que busca la verdad, el que busca... No, es que yo no soy nadie a quien busca. Es que me buscáis a mí. Yo soy la persona que estáis realmente buscando. Esa persona prometida a lo largo de los siglos que ya está aquí.
Muy curioso la expresión de Jesús. ¿Sabéis? Jesús pronunciaba muchas veces la expresión yo soy, porque él quería explicar quién era él. Él no hablaba de otros, hablaba de sí mismo, ¿vale? Muy curioso porque Jesús, hablando de sí mismo, parece que sea muy egocéntrico, ¿no? Y en cambio es la persona que más se ha dado por los demás. Si alguien dijera, hey, soy un rey, ¿qué esperaríais de él? Que se comportara como alguien que quiere que todo el mundo le sirva, porque soy un rey, voy a ser el rey sobre todos vosotros y por lo tanto espero que me sirváis. Jesús decía, yo he venido para servir. Jesús cogía la toalla y se arrodillaba delante de los demás y les lavaba los pies. Qué curioso, las pretensiones tan altas de Jesús con un desempeño tan humilde. Él no necesitaba darse tono, él no necesitaba darse importancia, porque la tenía simplemente. Y por eso podía permitirse el lujo de servir a los demás como el más humilde de los servidores. Los yo soy de Jesús están muy conectados con el Dios que se reveló en todo el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién eres? ¿No? Y entre la zarza ardiendo sale una voz y dice, yo soy el que soy. Entonces, ese yo soy, cuando Jesús pronuncia ese yo soy, te está llevando a ese momento. Está diciendo, soy el Dios eterno, el mismo que habló a vuestro padre Moisés hace 1500 años en el desierto. Estoy aquí, acabo de llegar, ¿vale? Soy el que estabais buscando. Jesús nos dice varios yo soy que me parecen fantásticos, ¿no? Yo soy el pan de vida. Yo soy aquel que voy a saciar completamente vuestra sed de significado. Vais a estar comiendo de un montón de panes, pero ninguno de ellos os saciará completamente, porque volveréis a tener hambre. Pero cuando comáis de este pan que yo soy, jamás volveréis a tener hambre. Quedaréis completamente satisfechos. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Muchos de nosotros tememos la muerte, ¿no? La muerte es el final. Ayer hablaba con una chica joven que había perdido su mejor amiga en 3 días y estaba desolada, ¿no? Es la muerte, es aquello que no hay más allá, que está aquí, ¿no? Y que se sobrepone sobre nosotros. Y no tenemos nosotros como seres humanos ningún remedio ante esto. No podemos hacer absolutamente nada. Nadie puede alargar un minuto su vida porque tenemos plazo de caducidad, no plazo de consumo preferente. ¿Sabéis que se puede consumir después? No, plazo de caducidad. O sea, esto se acaba y fin de la historia, ¿no? Pero Jesús, fijaos lo que dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Claro, hasta cierto punto, decirlo puede decir todo el mundo, ¿vale? Hasta yo me pongo aquí a decirlo, si queréis. Pero el problema es que me voy a morir. Es que no tengo nada con qué hacer frente a esto. Pero es que Jesús demostró otra cosa diferente. Jesús demostró que era capaz de devolver a la vida a personas que habían muerto. ¿Lo habéis visto alguna vez esto? Devolver a la vida a una persona que ha muerto. Los muertos se mueren y ya está. Nadie los devuelve a la vida. Incluso hay una cosa más difícil que devolver a la vida a personas que han muerto. Es devolverse a la vida a uno mismo después de morir. Claro, no son solo palabras. Cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida, tengo poder para daros vida y para darla por siempre, no son solo palabras. Claro, estamos muy acostumbrados hoy en día, ¿no? Las redes sociales, nuestros políticos, periodistas, etcétera, todo el mundo tiene muchas palabras, pero nadie es capaz de hacer algo que demuestre que es alguien totalmente extraordinario, ¿no? Muchos vivimos con angustias, con preocupaciones, con ansiedad, con temor, con culpabilidad. Pero Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Vida, descanso, libertad de las cadenas, libertad de
todo lo que nos reduce a nosotros. ¿Qué evidencia nos dejó Jesús de lo que decía era cierto? En primer lugar, quiero poneros dos evidencias. La primera es sus enseñanzas y, en segundo lugar, sus obras. Dos evidencias muy importantes. Las palabras de Jesús a lo largo de la historia han sido las más leídas, las más citadas, las más creídas, las más traducidas, porque son las palabras más grandes que nunca nadie ha escuchado. Año tras año, siglo tras siglo, desde que se inventó la imprenta, la Biblia es el libro más impreso, es el libro más traducido. Ninguna tiene más traducción. ¿Por qué será? ¿No será porque recoge las palabras de alguien que está más allá de Dios, que está más allá del ser humano, que está contactando con Dios? Las enseñanzas de Jesús no son más que palabras, sino que tienen una influencia enorme en nuestra cultura. Son el fundamento de nuestra cultura occidental. El derecho, el arte, no hay tema más reproducido en el arte en ningún lugar que la persona de Jesús. Pero es que lo son conceptos que han hecho nuestra cultura. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Solo tomad en la Carta de los Derechos Humanos el artículo número 1, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales. Antes de Jesús, los seres humanos no eran ni libres ni iguales. Hoy en día, los seres humanos no son ni libres ni iguales. ¿De dónde nace este pensamiento si la observación de la realidad no se corresponde con la Carta Universal de los Derechos Humanos? Nace de las Escrituras, nace de Jesús mismo, porque nosotros somos iguales porque todos nosotros tenemos la imagen de Dios. Esto es lo que nos hace absolutamente iguales. Todos nosotros nacemos libres porque nacemos con la posibilidad de relacionarnos con Dios. Y la relación con Dios nos hace libres de un montón de cosas externas e internas, ¿no? Claro, esto es un fundamento que es completamente único. Iros a cualquier otra civilización. La nuestra está en problemas, la nuestra civilización occidental, pero hay algo peor. Es que ¿en cuántos lugares la desigualdad está completamente establecida? Pero nosotros, basados sobre las palabras de Jesús, nuestra civilización descansa sobre sus palabras. Pero más allá de sus palabras, en segundo lugar, están sus obras. Una cosa que ni los enemigos podían negar. Jesús se ponía delante de ellos y dice: si no me creéis por mis palabras, creed al menos por mis obras, ¿vale? Por lo que os he mostrado, ¿no? Creed por esas cosas. Jesús se pone delante de los demás. Dice una cosa también muy potente. La cosa que dice es: ¿quién me acusa de pecado? ¿Vale? Yo no me puedo poner delante de vosotros y decir quién me acusa, porque por poco que me conozcáis, conoceréis mis fragilidades y mis debilidades. Ya no te digo si me pongo delante de mi familia. Entonces, esto ya es un cuadro, ¿no? Porque convivo con ellos todos los días. ¿Y quién es capaz de ponerse delante de sus enemigos y decir: ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién me acusa de algo que no está bien? ¿No? Y sostener allí delante, ¿no? Convirtió el agua en vino. Aquí nosotros tenemos la habilidad al revés, ¿no? Cogemos el vino y le echamos agua. Jesús hizo el proceso al revés, ¿no? O sea, tomar agua y convertirlo en vino. Multiplicó panes y peces varias veces para dar de comer a una multitud. Calmó una tempestad en el mar. Caminó sobre el agua. Hizo resucitar a más de un muerto. Abrió los ojos a un ciego. Hizo caminar a paralíticos. Curó la lepra. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis lo que me maravilla de todas esas obras absolutamente extraordinarias que solo Él ha hecho? Es que detrás de cada una de esas acciones hay una demostración de amor. En cada una. Las
los milagros de Jesús, las obras extraordinarias de Jesús, no son un ejercicio de exhibicionismo. A veces podríamos pensar, fuegos artificiales, ¿no? Estoy haciendo aquí aparecer. No, pensad en la situación. Aquellos novios que están celebrando su boda y resulta que o han calculado mal o los invitados están bebiendo de más. Una de dos, ¿vale? Qué vergüenza, ¿no? Que la gente quiera más de beber y les tengas que decir, pues vais a beber agua, porque no hay otra cosa que beber, ¿no? Pero hay un acto de amor. Estoy con vuestra celebración. Estoy cuando vosotros celebráis, yo estoy con vosotros. Jesús no es un agua fiestas, ¿vale? Sino es un vino fiestas. Él trajo vino a la fiesta cuando esto se terminó. Pensad en la situación de aquellos hombres que se habían metido en una barca, estaban en medio del mar, una tormenta enorme, el agua comenzaba a saltar dentro de la barca y Jesús, además, dormido, ¿no? O sea, aquello de despierta que nos morimos. Y Jesús dice, cálmate. Le dice a la tempestad, cálmate, basta, fin, ¿no? Y la naturaleza le obedece. O sea, claro, incluso podríamos pensar que los seres humanos, cuando hace un milagro sobre seres humanos, podrían estar sugestionados y pensar que se habían curado cuando realmente no se habían curado. Pero ¿quién le dice a una tormenta que pare y para? ¿Entendéis? Las tormentas no se sugestionan. Las tormentas no tienen la capacidad de tener una psique interna que puede obedecer a su gestión. Pensad en todo lo que es la curación de cada uno de ellos. Pensad en lo que implica la limitación. Pensad en la lepra. La lepra era una enfermedad contagiosa que lo que ellos querían era tenerlos lejos. Los leprosos no podían vivir dentro del pueblo, tenían que vivir siempre fuera. Eso significaba que estaban no solo enfermos, sino que estaban aislados socialmente, estaban alejados de todos los demás. Y Jesús no solo cura la lepra, sino que reinserta en las relaciones, en la red de relaciones, a la gente que está con lepra. Pensad en todo esto como un acto de amor, como una demostración de que Dios es capaz de vencer aquello que nos vence a nosotros y de proveer libertad, de proveer una nueva vida, una nueva relación con nosotros. Incluso entre sus obras destaca el perdón que reconstruye, ¿no? Incluso a aquellos que le estaban crucificando. Sabéis que Jesús murió en una cruz, clavado en una cruz, y cuando estaba ahí, incluso seguía perdonando, seguía restableciendo relaciones. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, es esto, es constantemente, es ninguna situación, sino constantemente a favor de nosotros los seres humanos. Pero para mí la obra capital, aquella que resume y que es aquello que hace que yo pueda tener esperanza ahora y en el futuro, es vencer la muerte, vencer la propia muerte, vencer la tumba resucitando y volviendo a la vida. Es lo más sencillo de probar de todo lo que hay en la Escritura, porque la tumba está vacía. La tumba de todos los demás está llena. Hay alguien dentro. La tumba está vacía. Hubiera sido muy sencillo acabar con el cristianismo. Solo hubiera falta una sola cosa, presentar el cuerpo. Es decir, no resucito, está aquí. Es este el cuerpo, ¿no? Pensad una cosa, el cristianismo no nace muchos siglos después en otro lugar diferente. Aquello sucedió en Jerusalén, pues el cristianismo nace 300 años después en Roma. No es así. El cristianismo nace en Jerusalén, en los días en que esto había sucedido, nace ahí mismo. Pero hubiera sido muy fácil desacreditarlo. Hubiera sido sencillísimo probar que Jesús no había resucitado. Pero ¿sabéis qué? En los días a continuación, la gente se acercaba a Jesús, la gente aceptaba a Jesús como en ningún otro momento. Miles de personas se acercaban a la predicación del nombre de Jesús. ¿Por qué? En Jerusalén, allí mismo. Todos sabían que había resucitado. Todos sabían que la tumba estaba vacía. Todos sabían que había esperanza. La iglesia nació donde hubiese sido muy fácil desmentirlo. Y hay una cosa más que me habla de la realidad de la resurrección.
Lo segundo que me habla de la realidad de su resurrección es la valentía de esos primeros testigos. Esos primeros testigos, ¿os imagináis después de haber caminado con Jesús 3 años y que ahora está muerto? ¿Cómo deberían estar? ¿Desanimados? ¿Deprimidos? Yo diría una cosa más, temerosos tenían que estar. ¿Por qué tenían que estar temerosos? Si han ido contra el jefe, ahora irán contra todos los demás. No va a quedar ninguno de nosotros. Pero en cambio, en lugar de ello, les vemos abierto, públicamente, proclamando la resurrección de Jesús. Abiertamente, jugándose la vida, exponiéndola. De hecho, todos la perdieron. Todos murieron asesinados, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este cambio tan importante entre esos hombres desanimados, temerosos, y los proclamadores a los que era imposible callar, porque habían visto algo totalmente sorprendente? Habían visto que la muerte ya no es el último enemigo, que la muerte ya no es aquello contra lo cual nosotros no tenemos defensa. Morir desde entonces es una opción. Desde entonces, morir eternamente es una elección, porque todos nosotros tenemos la capacidad de elegir por la vida. Todos nosotros podemos relacionarnos con Dios y vivir eternamente. Solo morirás si quieres morir. Si no, hay una posibilidad en el día de hoy, que es la relación con Dios. Es lo que decíamos el último día. ¿Os acordáis? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Esto es la vida eterna. No solo una vida larga, una clase de vida totalmente diferente. Bueno, hoy hemos presentado a Jesús, ¿verdad? Hemos puesto a Jesús aquí en medio como ese ser totalmente distinto, ese ser más que un ser humano, ¿no? Y no sé si tenéis preguntas, observaciones, cosas que queréis decir, pues bienvenidas. Adelante. Ulapi.